Hoy vamos a trabajar en un iPhone 7 Plus que fue traído por un cliente para la reparación o el cambio de pantalla. También les vamos a explicar cómo se debe hacer correctamente. Primero se debe de apagar el teléfono. Después vamos a seguir con estos dos tornillos que se encuentran en la parte posterior, ya que estos dos tornillos son los que sujetan nuestra pantalla y para permitir el paso hacia la desmantelación de la pantalla. Recuerden siempre mantener sus tornillos organizados. Todos los tornillos son de diferentes tamaños y podemos dañar la lógica. Vamos a empezar por el lado de la derecha, ya que por este lado no se encuentra ningún cable que podamos dañar para poder aflojar un poco la pantalla. Hay que tener cuidado de no enterrar o clavar mucho con lo que estamos abriendo el teléfono, ya que hay un adhesivo que estamos despegando. En la parte de arriba, en la parte posterior, se encuentra un flex. Este flex construye la cámara. Tengan mucho cuidado al abrir la pantalla. No lo vayan a jalar de más, porque estos cables son muy frágiles y se rompen. En la parte de dentro vamos a encontrar una laminita con 4 tornillos. Esta laminita sostiene el cable de la batería y el cable del cable de la pantalla, para que con cualquier impacto no se puedan desconectar. Estos tornillos son de diferente tamaño. Hay que mantenerlos en posición para que cuando lo volvamos a armar no dañemos nuestra placa madre. Normalmente yo los pongo todos juntos para que no haya ninguna dificultad cuando lo armemos. Para desconectar nuestra batería tenemos que usar una herramienta de plástico, ya que cualquier herramienta de metal puede hacer un corto. Lo primero que hay que desconectar sería el cable de la batería. Recuerden, siempre utilicen una herramienta de plástico. Después removeremos estos dos cables de nuestro display. Haríamos un poquito, hay que jalar un poco la pantalla para darnos espacio y remover los 3 tornillos que están deteniendo la placa de metal. Y debajo de esta placa vamos a encontrar la conexión de la cámara. Esos tornillos son de diferente tamaño. Traten de mantenerlos organizados para cuando armen no dañen su placa y hagan fracasado en la reparación. De igual manera removemos nuestra conexión con una herramienta de plástico. El propósito de estos videos son para mostrarles cómo se debe de hacer correctamente o qué deben de esperar cuando ustedes llevan un teléfono a reparar, ya que en muchos lugares pues realmente hacen cosas indebidas o los arman nada más al aventón, como mucha gente diría. Bueno, primero vamos a remover estos tornillos que serían del home button o del botón del centro. Estos tornillos, 4 tornillos, son del mismo tamaño, o sea que los pueden revolver y no hay ningún problema. Cualquiera de estos 4 tornillos son del mismo tamaño, entrarían en cualquier hoyo. Igual, pero no los revuelvan con los demás, póngalos junto con su brasket. Para remover teniendo el botón hay que usar nuestra herramienta de plástico. Recuerden mover su pantalla o acomodarse de la mejor manera que ustedes puedan trabajar. Procedemos a desarmar la placa de metal que detiene la bocina y detiene el flexible de la cámara frontal. Estos son 6 tornillos. Estos 6 tornillos son de diferentes tamaños. Trátenlos de mantener en orden para que cuando armen su pantalla no se les vaya a romper o a craquear, ya que si colocan un tornillo largo en donde iba un tornillo corto, pues puede traspasar hacia el vidrio y ustedes mismos echar a perder su pantalla. Manténgalas organizados. La bocina es muy fácil de desprender, ya que casi sale solo. En nuestra placa de metal tenemos 6 tornillos. Estos 6 tornillos son del mismo tamaño. Estos tornillos no los vayan a revolver junto con los del home button, ya que tienen mucho parecido, pero no son del mismo tamaño.
Por poco se me olvidó decirles que este sexto botón es de diferente desarmador y tiene mucho parecido con los tornillos que van en la bocina, pero si lo ponemos en la parte de abajo junto a los tornillos del housing, pues sería muy difícil de revolverlos. Para remover nuestro botón hay que utilizar un poco de calor, ya que se encuentra añadido con adhesivo, y recuerden que el botón no se puede jalar, no se puede estirar porque se puede dañar. Este botón viene hecho para no tener nada de resistencia. Quiere decir que si ustedes jalan pueden dañar el chip. Yo normalmente lo remuevo con una tarjeta de negocio, ya que cabe y me deja deslizar perfectamente por debajo, como pueden apreciar, del pegamento y cortarlo. El botón lo vamos a sacar puchando un poquito hacia afuera. Recuerden de no jalar el cable. En la parte posterior igual de la cámara vamos a aplicar un poquito de calor, ya que también el flexible viene añadido con un poco de adhesivo. Este no es tan fuerte ni tampoco es tan sensible como el botón. Este normalmente lo remuevo usando unas pincitas para despegar el adhesivo y así poder mover también el sensor de proximidad. El sensor de proximidad también sale muy fácil, ya que con el calor pues tuvo un poquito de desgaste el pegamento que lo detenía. Recuerden que si tienen dificultades en despegarlo, no jalen. Ténganle paciencia y poco a poco saldrá. Una vez retirados nuestros cables, procedemos a quitar nuestro plato de metal que divide la pantalla y la placa. Aparte de servir de una protección, pues nos ayuda a sujetar la pantalla cuando está agarrada al housing. Una vez que tengamos nuestra propia pantalla, nos aseguramos que todo esté en orden. Si se dan cuenta, el protector de la bocina pues está fuera de lugar. Hay que acomodarlo para que sea una opción muy correcta, y pues removemos el protector del adhesivo para después colocar nuestro flexible de la cámara. También hay que remover este protector. Este protector no nos sirve para nada en el armazón, ya que solamente viene hecho de fábrica para que no se raye la pantalla y no parezca usada cuando la recibimos. Estos dos cables van a entrar por la parte de abajo de nuestra placa. Si toman a apreciar, hay una alineación rectangular que debe quedar con nuestro chip en nuestro cable, ya que si no tendríamos problemas para cerrarla. Aquí no nos está dando. Si se dan cuenta, no podemos jalar los cables tampoco porque se pueden dañar. Es mejor tratar de volverlos a alinear o retirar nuestra placa otra vez para poderlos centrar correctamente y no romper los cables. Ya que una vez rompiendo los cables, pues la pantalla tiene que ser desechada porque no serviría. Hay que asegurarnos que nuestro chip quede exactamente alineado con nuestro rectángulo que viene en nuestra base de metal. Una vez que hemos logrado esto, pues seguimos armando nuestra pantalla. Normalmente yo uso el primer tornillo, que fue el último que removimos, para que se quede en el mismo lugar. Después sigo con los otros 5 tornillos que sujetan nuestra pantalla a nuestra placa de metal. Asegúrense que esos tornillos queden bien apretados, que no queden flojos, ya que con el movimiento dentro de la pantalla se pueden aflojar. Me ha tocado ver que en algunos casos abro los teléfonos de otros lugares que nos han traído a reparaciones anteriores de otras tiendas y los tornillos están flojos o se encuentran adentro del teléfono. Esto nos puede causar un problema, pueden incluso hasta quemar nuestra placa y dañar nuestro teléfono. Después retiramos nuestra protección hacia nuestros tornillos y insertamos nuestro botón de inicio. Nuestro botón de inicio, recuerden, se inserta de adentro
de hacia afuera hacia adentro, perdón. El botón tiene un hoyito y nuestra pantalla tiene un piquito. Eso nos ayuda para alinear correctamente y no forzar el cable y no tensionarlo. Una vez que lo tenemos en posición, pues simplemente lo podemos conectar. Si se dan cuenta, no se tuvo que jalar, no se tuvo que presionar, ni se tuvo que presionar demasiado. Después procedemos a poner nuestra placa de metal. Nuestra placa de metal, como les dije, los 4 tornillos son iguales, o si los revolvieron, no importa. Solamente que en el botón en el centro lleva un tornillo. Ese tornillo no se debe de apretar muy fuerte, ya que se puede dañar nuestro botón y perder la funcionalidad del lector de huella o del Tab Engine. Nos aseguramos que nuestros cables estén bien alineados y que no han quedado por dentro también. Después vamos a asamblar nuestra cámara frontal. En esta cámara frontal es muy importante hacerlo correctamente. Igual que el botón de inicio, este cable tiene 2 hoyitos y nuestra pantalla tiene 2 piquitos. Eso nos va a ayudar para la alineación. Tengan paciencia insertando el sensor de proximidad. Este sensor de proximidad entra justamente, quiere decir que si lo meten un poco vertical, no va a entrar. No lo presionen, no lo forcen a entrar, tiene que entrar en su espacio. Y la bocina pues es muy fácil, esa solamente tiene una pequeña aberturita donde entra. Después vamos a poner nuestra placa de metal para detenerlos y atornillarlos. Como se recuerdan, les comenté, estos tornillos son de diferentes tamaños. Debieron de haberlos organizado para que no vayan a dañar su pantalla en la forma de cuando lo están armando. Ya que hemos terminado nuestra pantalla, pues la ponemos a un lado y seguimos trabajando con nuestro teléfono. En este teléfono tenemos que remover el adhesivo viejo, ya que este adhesivo pues se dañó o se rompió. Mucho del adhesivo se va en la pantalla, que quitamos. Otra parte del adhesivo también se queda insertada en el housing. Tenemos que quitarlo todo para poder aplicar nuestro nuevo adhesivo. Es muy fácil de removerlo. Con nuestras pinzas pues lo podemos jalar y procedemos a seguirle a todo alrededor. Como les comenté, mucho pegamento se va en la pantalla, que quitamos. Muchas veces queda menos del 50% o algunas veces queda más, pero es muy fácil de removerlo. Una vez que hemos terminado de remover nuestro pegamento, pues vamos a usar un poquito de alcohol isopropílico y una toalla de microfibra para poder limpiar lo que quedó de pegamento, lo que quedó de adhesivo en la parte de metal y poder aplicar nuestro nuevo adhesivo correctamente y que quede fuerte. Como comentario, estos videos son hechos de base de nuestros clientes que nos han traído nuestros teléfonos a reparaciones. Más, si ustedes quisieran mirar un tutorial o quisieran mirar algo que no hemos mostrado, que no hemos hecho, si estos videos se les hacen un poco viejos, si quieren mirar algo de algún teléfono nuevo, déjenoslo saber en su comentario y con mucho gusto se los hacemos. Nuestro adhesivo es muy fácil de aplicarlo, ya que este adhesivo viene diseñado para caber perfectamente en nuestra base de metal. Yo normalmente lo aplico usando nuestra herramienta de plástico para poderlo presionar, ya que como está muy delgadito, pues no cabe otra cosa, y para no dar, si llegamos a picar nuestras partes electrónicas, pues que no se llegue a tener un corto. Ya que lo hemos aplastado, pues es muy fácil de remover. Le damos una segunda vez alrededor para reafirmar el pegamento. Este adhesivo
es doble side o doble cara, como lo gustan llamar. Es para evitar que el agua entre en nuestro teléfono. Nos sirve como si fuera un empaque. Ya que lo tenemos listo, pues vamos, ahora sí estamos listos para reensamblar la pantalla nueva a nuestro teléfono. Recuerden, esta pantalla tiene nuestro flexible de la cámara, es un poquito diferente a los otros teléfonos. Entonces, normalmente yo lo armo así vertical. Después de que lo he armado, pues lo jalo un poco, porque se puede romper nuestro cable. Tampoco lo vamos a jalar muy fuerte, simplemente tenemos que darnos un espacio para poderlo armar. Recuerden que esta placa de metal y estos 3 tornillos eran de un tamaño diferente, por lo cual, si se dan cuenta, yo los tenía en línea para poder saber cuál tornillo es el primero, el segundo y el tercero, y así no dañemos nuestra placa madre. Esa placa madre, si la dañamos con un daño de tornillo, pues sería mucho más trabajo repararla, o si no saben usar microsoldadura, pues sería muy caro que la repararan. Después seguimos ensamblando nuestra pantalla, ensamblamos nuestros 2 cables de la pantalla y ensamblamos nuestra batería por último. Después colocamos nuestra placa de metal y sus 4 tornillos. Recuerden que estos tornillos también eran de tamaño diferente, y es muy importante porque estamos trabajando sobre la placa. Entonces teníamos que tenerlos organizados para no tener un daño de tornillo. Una vez que tenemos nuestros tornillos ya ensamblados, pues procedemos a ensamblar nuestra pantalla. En la parte de arriba tiene unos clips. Esos clips hay que meterlos un poco verticales para poder ensamblar correctamente. De ahí vamos presionando poco a poco para que los clips que están en la pantalla ensamblen. Y por último le damos un ligero apretoncito para que el pegamento se añada a la pantalla. Y por posterior, para terminar, pues ponemos nuestros 2 tornillos. Estos 2 tornillos, recuerden, son bien importantes porque si no, estos 2 tornillos, pues la pantalla se puede aflojar. Procedemos a prender nuestro teléfono para poder mirar y probar nuestra pantalla nueva. Si se dan cuenta, acaba de encender. Después de que enciende, pues vamos a hacer un pequeño test de tacto y un pequeño test al botón para mirar si está funcionando, ya que si en algunos casos el botón no funciona, pues puede ser que no haya quedado bien ensamblado y puedan abrir su teléfono y checar su conexión. Vamos a hacerle una pequeña prueba de tacto a la pantalla para ver si nos funciona correctamente, ya que como tiene una contraseña, pues no nos da muchas opciones a probarlo. También vamos a clicar el botón para mirar que está trabajando. Una vez que nos damos cuenta que está trabajando, pues ya hemos terminado. Y así es como termina nuestro final. Y así es como terminamos con este teléfono. Gracias y hasta la próxima. Suscríbanse.